En los últimos días, un tema que ha sido tendencia en el país es este asunto de la tesis plagiada de este personaje, la ministra Yasmín Esquivel. ¿Usted habrá escuchado algo de eso? ¿Usted habrá debatido acerca de eso? Y es que no es cosa menor, una ministra que forma parte de uno de los tres poderes en México, resulta que se le ha documentado que su tesis fue plagiada. Ya hay estudios ahí que dicen que el 90% de esta tesis que presentó es igual que otra que se había presentado un año antes, me parece un año antes, ¿verdad? Esto ha ocasionado mucha polémica, muchos comentarios, y ya tenemos en el enlace a un doctor en delitos fiscales y financieros, al doctor Ramón Cabrera, quien está también molesto, indignado por esta determinación de que una vez que se confirmó que la tesis fue un plagio, bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México se dijo pues incapaz de tomar una determinación y lo turnó a la Secretaría de Educación Pública, que la educación pública, pues si la UNAM no tiene reglamentación, pues menos lo va a tener, lo cual puede significar que quede en la impunidad toda esta situación. Esto está pasando en México. Ya mejor hablamos con el doctor Ramón Cabrera, que ya está listo. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Evaristo, a ti y a tu auditorio de ese bello estado de Morelos. Doctor, bueno, antes decir que el doctor Ramón Ignacio Cabrera es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctor en Delitos Fiscales y Financieros. Vea sus credenciales, todas ellas ganadas con esfuerzo, con trabajo académico, y bueno, pues está en condiciones de emitir una opinión con autoridad sobre este plagio que le ha indignado, doctor. Hemos leído lo que ha publicado, dirigido al rector de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, en donde, pues al igual que usted, seguramente la población académica de nuestro país no entiende qué está pasando con la universidad sobre este caso de la tesis plagiada. Así es, bueno, pues primero que nada, ¿por qué uno está en este tema, no? Ellos que pasamos por la universidad, que nos desvelábamos estudiando, nos desmañanábamos para atender clases de 7, íbamos todos los días, tuvimos que estar preparando nuestra tesis de investigación, tuvimos que estar sustentando un examen profesional con base en nuestra tesis, y que hoy haya una persona que sin haber pasado por todos esos esfuerzos, o cuando menos con uno muy importante como lo es la tesis y el examen profesional, hoy tenga la misma aparentemente calidad de abogada que la que uno tuvo y la que muchísimos miles de estudiantes de Derecho y muchísimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México tuvieron que pasar y pasamos para obtener esa calidad, ese grado académico, eso que nos respalda como profesionales. Entonces esto indigna que alguien sin tener esas credenciales se esté ostentando como tal. Esto es el primer punto. El segundo punto, bueno, es un tema delicado porque es un tema de plagio, es un tema de robo de ideas, no es nada más copiar las cosas. Pensemos que hubo una persona que se desmañanó, que se quemó las pestañas haciendo un trabajo, investigando, redactando, que le corrigieron, que le regalaron los papeles y otra vez. Todos los que hemos hecho una tesis sabemos lo que es hacer una tesis de esta naturaleza. Y imagínense todo ese esfuerzo que alguien llega y se lo roba porque lo copia, y lo copia en un 90%. Esa parte del plagio ya está acreditada porque ya hay estudios, ya hay comparaciones que pueden identificar en porcentajes con absoluta claridad que se trata del mismo trabajo, hecho un año después. Entonces esto ya es de suyo delicado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que una vez que se identifica la legislación universitaria, existe un estatuto que establece con claridad cuáles son las responsabilidades de los alumnos. Y la responsabilidad de los alumnos es que aquel alumno de la universidad que de forma fraudulenta, ya sea personalmente o que obtenga una ayuda fraudulenta, presente un examen de aprovechamiento y lo pase, tiene dos consecuencias. Una, que es expulsado, y la segunda,
que es independiente, que es el tema de la nulidad del examen. Ahora, la tesis es un documento, un estudio sobre el cual se basa un examen profesional, que es un examen de aprovechamiento, donde se miden los conocimientos, las capacidades, las aptitudes que se tienen para defender esa investigación jurídica, con argumentos jurídicos, con elementos jurídicos. Entonces, si la tesis y el examen no se pueden desasociar, no puede haber examen profesional sin tesis y una tesis que no concluye en un examen profesional, no tiene sentido. El proceso natural es que una vez que se pasa ese examen, se obtiene un título académico que te acredita tus conocimientos frente a toda la demás ciudadanía de que tienes esas aptitudes para ser profesional del derecho, de la medicina, de la ingeniería, de lo que sea. Hoy por hoy, al no tener un elemento sustancial sobre el cual descanse el título expedido y que es muy probablemente haya sido ayudada la ministra por alguien más para poder acreditar ese examen de conocimientos de una manera fraudulenta, es decir, con un engaño de por medio, luego entonces se ubica en la hipótesis que establece el Estatuto General. ¿Y qué es lo que dice el Estatuto General? El tribunal universitario debe de resolver estas controversias. Entonces ahí sí, este asunto debe de ser planteado por la FES Aragón, que es la escuela en la que estudió la hoy ministra, ponerle al tribunal el caso en su mesa y decirle, tribunal, mira, hemos identificado esto, que el tribunal llame a la exalumna para efectos de que pueda exponer los argumentos que tenga, los medios de defensa que pudiera tener para que sea escuchada, porque también es importante en todo proceso que se escuchen las dos posiciones que están en conflicto. Una vez que ocurra eso, entonces el tribunal debe de decidir si existe el plagio, si se confirma el plagio con las pruebas que ofrezca la FES Aragón, por un lado, y si la ministra no logra desacreditar la acusación del plagio, entonces lo que procede es que se nulifique el examen, como lo marca la legislación universitaria. Ahora, al nulificarse el examen, obviamente eso trae implícito que todo lo que deriva de ese examen también tenga nulidad. Y en el tema de la nulidad, pues implicaría la nulidad del título que expidió la universidad. Aquí es muy importante tener en cuenta una situación. Estamos hablando de una universidad autónoma. ¿Qué implica la autonomía para efectos de nuestro sistema legal? Que una universidad que tiene estas características tiene toda la capacidad para darse sus planes y sus programas de estudio, determinar qué materias van a constituir la matrícula, qué tipo de requisitos y qué tipo de exámenes son los que se van a ir aplicando a lo largo de la carrera para acreditar los conocimientos y eventualmente dónde termina esa autonomía, que es esa libertad de darse sus propias reglas internas académicas con la expedición de un título. Entonces, gran parte de la autonomía universitaria radica justamente en aquello que corona todo el proceso educativo, que es el título que se expide a un egresado que ha cumplido a cabalidad con los planes, los programas, cursado las materias, acreditado las materias y eventualmente acreditado los requisitos de titulación, que en esa época eran la tesis y era el examen profesional. En este sentido, si la universidad le está poniendo en sus manos a la Secretaría de Educación Pública el que sea esa instancia la que determine si son válidos o inválidos los títulos que expide y emite la propia universidad, la autonomía está totalmente cuestionada. Ahí también es la indignación de la actuación de la autoridad universitaria. ¿Por qué? Porque muchísima gente, muchísimos años, muchísimos alumnos, sangre ha costado el poder tener una universidad autónoma, ajena a los intereses, a los ideales políticos de gobiernos que son transitorios. El conocimiento tiene que ser universal, tiene que estar abierto a generar cualquier tipo de conocimiento dirigido al saber únicamente, no solamente al enfoque político de las cosas. Entonces, la autonomía universitaria es fundamental para poder nosotros sentirnos respaldados por una gran institución. Ahí es el cuestionamiento. Ahora,
Ya lo hicieron, lo remitieron a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública, ¿qué es lo que le toca conforme a la ley? Conforme a la ley, registra los títulos expedidos por instituciones académicas autorizadas por ley para emitirlos, lleva ese registro y emite una cédula profesional, que de alguna manera trata de poner cierto orden para que no quede tan abierto el que una u otra, cualquier institución se ponga a expedir títulos, sino que se lleve algún tipo de control. Pero en el caso particular, lo que es importante es la Secretaría de Educación Pública no expide los títulos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y luego entonces no puede ni debe, por respeto a la autonomía, intrometerse en validar o desvalidar un título. Ahora, una vez que la universidad determine que es un título inválido porque hay causas que lo nulifican, luego entonces sí le corresponderá a la SEP quitar el registro y quitar la cédula. Otro tema importante, la Constitución de nuestro país en su artículo 5 establece también con meridiana claridad, es literal, no es una cuestión de interpretaciones de juristas ni que estemos descubriendo el hilo negro. Lo que te dice la Constitución en su artículo 5 es: para poder ejercer ciertas profesiones se requiere de un título. Entonces, lo que te permite ejercer una profesión es el título, ni siquiera es la cédula. La cédula, te digo, es un registro administrativo, pero no tiene el efecto final de ser la autorización que te legitime constitucionalmente para ejercer determinadas profesiones. Hay muchas profesiones que no requieren título para ser ejercidas, pero hay otras como el derecho, la medicina, la ingeniería, porque imagínense las implicaciones que tiene el que un ingeniero que no tenga los conocimientos suficientes ande construyendo puentes o edificios, o un médico que sin conocimientos ande operando personas, o un abogado ande defendiendo el patrimonio o la libertad de las personas. O sea, son ciertas profesiones las que requieren de este título expedido por una instancia competente para poder ser ejercido. Y eso es lo delicado. Ahora, lo trasladamos al tema de la ministra. Para poder ser ministro de la Corte, el requisito primero es que estás ejerciendo una forma de la abogacía. Luego, entonces, estás ejerciendo una profesión que además tiene que estar dignificada por todo aquello que está depositando en tus manos la sociedad, como es el tema de la impartición de justicia. Entonces, imaginemos que un juez que debe de ser o debería de tener todo ese prestigio social, todo ese prestigio profesional, tiene una mancha de origen sobre lo que está haciendo, en esencia, su profesión, el ejercicio de su profesión. Entonces, esto es inadmisible. En este contexto, pues hoy vemos que la ministra el día de ayer refiere que no piensa renunciar, que no tiene nada de qué avergonzarse, y bueno, si no se avergonzó de copiar y plagiar el trabajo de alguien y presentarlo como propio hace 30 años, pues yo no veo por qué hoy se tendría que sentir avergonzada. Es alguien que lo que nos está demostrando es que es una persona sin vergüenza. Esto es lo que indigna, esto es lo que me incomoda, y yo lo que le exijo a mi universidad es que actúe en consecuencia, actúe conforme a su marco legal, que se sustraiga de los temas políticos, que le traerá consecuencias políticas, que le acusarán, que le dirán. Son temas que para la defensa de la autonomía se tienen que asumir a cabalidad, si pretendemos mantener una universidad digna, autónoma, una universidad de prestigio. Si lo que queremos es una universidad nada más sumisa con presupuesto, pues que cumplan caprichos. Pero lo importante aquí es que como mexicanos nos merecemos una universidad que cada uno de sus egresados seamos para la sociedad personas serias, responsables, y que la gente pueda confiar en que si está hablando de un médico de la universidad, tenga toda la confianza, que tiene todos los conocimientos para operarlo, para recetarle. Si está hablando con un ingeniero, que le puede depositar la confianza que su casa resistirá un temblor, el edificio o el puente que construya. Y que si está frente a un abogado de la universidad, es una persona que tiene todos los conocimientos para defender su patrimonio, a su familia, a su libertad. Eso es lo que está en juego, es el prestigio de todos aquellos que estamos como egresados de la universidad, hoy lastimados por esta
inacción por parte de la instancia universitaria. Y ahora, si ya lo concentramos en el tema legal, obviamente estamos dolidos y sentidos desde el momento en el que una de las máximas figuras, una de las 11 figuras más importantes en la impartición de justicia de este país, la ministra Esquivel, no tiene esa calidad, o cuando menos los indicios lo hacen parecer que no tiene esa calidad. De ahí que deba de ir al tribunal universitario, defenderse y conforme a lo que resulte, pues que se sostenga el título, como parece ser muy difícil que se logre, o que se le retire porque se le invalide por ese plagio que lo mancha de origen, que lo nulifica de origen. Entonces, esta es la postura general, que una vez anulado el título, sí le manden la resolución a la Secretaría de Educación Pública para que ésta cancele el registro, cancele la cédula profesional, pero lo más importante es que se lleve a cabo este proceso. Ahora bien, también es cierto, nuestra Constitución no establece un mecanismo específico de cómo remover a una ministra. En este sentido, lo único que refiere es que los ministros de la Corte solamente pueden ser removidos a través de del fincamiento de una responsabilidad de aquellas que prevé el título cuarto de nuestra Constitución. Entonces, si ella de suyo no tiene la vergüenza suficiente para renunciar voluntariamente, pues entonces ya también tendría que ser en su oportunidad y en su momento un tema que debería de ser sometido a las instancias de responsabilidades políticas que marca nuestra Constitución. Y ahí iniciar un procedimiento ante la Cámara de Diputados que conozca del asunto, que una vez que resuelva si hay elementos para sostener la acusación de aquello que le impide moral y legítima y profesionalmente y legalmente ejercer el cargo, pues entonces que inicie el procedimiento y en consecuencia que la resolución del Congreso, ya del Senado, pues sea la remoción. Esa sería toda la ruta larga. Pero al final del día, inclusive la renuncia de la ministra no bastaría para sanear el desprestigio en el que nos ha venido a involucrar la señora a todos aquellos que somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, también hay que recordar que cualquier profesionista, evidentemente también de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pues hace un juramento, ¿no? O sea, también estaría faltando a su propio juramento que hizo ante las autoridades académicas cuando obtuvo este documento. Así es, o sea, tú faltas a una serie de verdades. O sea, la autoridad tiene que creer que tú estás actuando de buena fe, que lo que estás haciendo lo estás haciendo legal y legítimamente, auténticamente. No tendrían por qué desconfiar, o sea, no tenemos por qué tener instancias que desconfíen de entrada. Esa es una responsabilidad de ética personal de cada uno de nosotros. Ahora, si la ministra ha quedado exhibida de que no tuvo esa legitimidad, esa calidad, esa honestidad en su oportunidad, que venga la consecuencia. Digo, tampoco es que uno la quiera ver linchada en la calle, obviamente no, lo único que uno pide es que se actúe conforme a la ley y que las consecuencias que marca la ley le sean aplicadas para que asuma su responsabilidad. Y estas consecuencias es, hiciste trampa en todo tu proceso de titulación, pues que se nulifique tu título. Se nulifica tu título, que no tendrás ese título que te respalde para ser abogado. No eres abogado, pues entonces no puedes ser ministro. Y entonces, bueno, que ella asuma las consecuencias de sus propios actos. Oye, es que era muy joven, inexperta. Bueno, qué lástima, todos cometemos errores de juventud, unos más graves, unos menos graves. Pero al final del día, sí hay una consecuencia jurídica y sobre todo, esta pérdida de legitimidad que está empañando a nuestro tribunal. Y en estos días en que también todo el sistema de justicia es altamente cuestionado por la ineficiencia, por la complejidad, los tiempos que se llevan los procesos, por todas las cuestiones que están inmersas en un sistema de justicia que es cuestionado. Y esto es alrededor del mundo, porque al final también es cierto, en los juicios cuando hay dos partes, una va a quedar satisfecha y una no va a quedar satisfecha. Entonces son instituciones que están siempre en el ojo del huracán. Y si a este ojo del huracán le sumamos
una tormenta interna causada por una persona que daña, más allá de la persona misma, a una institución sobre la cual descansa tanta confianza, tanta necesidad de justicia por parte de una sociedad que está muy dolida en estos tiempos, porque no hay reglas claras o porque las reglas no son parejas para todos. Esta situación con cualquier otra persona ya habría sido sometida al tribunal universitario, ya le hubiera sido retirado el título, ya habría habido acusaciones quizás penales, que igual, y ya estarían prescritas, pero bueno, sería otro tema. Ahora, indignante, por ejemplo, el papel que asume la Fiscalía de la Ciudad de México tratando de conocer el asunto, tratando de salvar cara para la ministra, cuando es un delito que no es del fuero de común de la Ciudad de México, porque al final del día lo que hay en materia de plagio es este robo de una propiedad intelectual que está protegida y tutelada por la Ley Federal del Derecho de Autor, y esta Ley del Derecho de Autor marca con meridiana claridad, de forma expresa, que los asuntos penales, cuando hay un robo de esta propiedad intelectual, deben de ser sometidos ante los tribunales federales. Luego entonces la autoridad que debió de haber conocido y dicho, ya no hay delito que perseguir porque prescribió, o sí hay delito que perseguir, lo que haya tenido que resolver como instancia de procuración de justicia era la Fiscalía General de la República. Pero entonces, ¿por qué vemos este manoseo político, llevar el tema de la ministra a la instancia de la Fiscalía de la Ciudad de México, a todas luces incompetente en la materia, y no llevarlo a los cauces legales? ¿Por qué no respetar lo que están en nuestras leyes? Eso también indigna, porque en el momento en el que no estamos respetando nuestras leyes, estamos rompiendo el orden. Y si nosotros no cuidamos el orden, entonces estamos dando pie a que haya impunidad, a que haya corrupción, a que cada quien haga lo que a su santa gana le venga, y no necesariamente eso va a dar como resultado una vida armoniosa en sociedad. Si tenemos reglas claras y las seguimos, generaremos un esquema de orden, y ese orden nos va a acabar cuidando a nosotros mismos. Entonces es muy importante que nosotros como ciudadanos, como abogados, estemos muy atentos en hacer valer el Estado de Derecho. Eso es lo que nos implica poder vivir en comunidad bajo ciertas reglas de armonía social, y que si alguien las rompe, sea castigado, y que todos tengamos esa certeza. De otra manera, estamos fomentando corrupción, impunidad y un trato de distingos, donde a unos los tratan con ciertas canonjías y a otros les aplican la ley. Ese comentario que le atribuyen a Juárez de que al amigo justicia y ley, y al enemigo simplemente ley. No, aquí tendría que ser esto parejo para todos. La ley para todos que nos permita vivir en tranquilidad, en armonía. Y si las leyes llegan a ser injustas en algún punto, que se cambien las leyes, pero que se cambien y nos den otra vez esa certeza de que las reglas de convivencia son iguales para todos. Este trato que está teniendo la ministra de forma diferenciada a lo que tendría cualquier otro ciudadano es indignante, porque se llama impunidad, se llama corrupción. Por el otro lado, esta falta de defender lo que es la autonomía universitaria también es sumamente delicado. Estas actuaciones para tratar de encubrir el ilícito que se cometió, no quiero calificarlo de crimen, el ilícito que se cometió de faltar a un proceso legal para obtener un título, ese tratar de apoyarlo, de esconderlo, también es un acto de corrupción, que lo que está pretendiendo es buscar impunidad. Eso es lo que ofende, eso es lo que debemos de denunciar los mexicanos, es por lo que nos tenemos que indignar, porque nos lesiona a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando. A todos nos lesiona, no es un tema que nos resulte ajeno. Nos ha descrito y explicado muy bien toda esta situación, doctor. Creo que es un tema capital para la educación, para las profesiones, para la honorabilidad
en el país para combatir la corrupción. Por lo tanto, es un tema que sí va a generar seguramente consecuencias. Le quiero preguntar, ¿qué es lo que visualiza de mantenerse esta situación? Ahora todo el mundo va a poder plagiar tesis sin ninguna consecuencia. Demuestra cómo somos, cómo se ha descompuesto tal vez la sociedad mexicana. Demuestra también cómo el manejo político que hemos vivido, y como usted citaba desde la época de Juárez, al enemigo, al amigo justicia y gracia, al enemigo la ley a secas, prevalece todo esto. ¿Cuándo daremos el brinco de calidad? ¿Cuándo nos quitaremos que esta situación política prevalezca, domine en toda nuestra sociedad para que realmente se aplique la ley, que haya Estado de Derecho? ¿Qué consecuencias ve de toda esta situación? Mira, yo lo que veo es, estamos lanzando un mal mensaje a la ciudadanía de que esto está permitido, de que aquí no pasa nada, y eso obviamente genera condiciones para que más gente se anime a cometer actos ilegales. Eso es un tema. ¿Cómo pararlo? Es desde uno mismo. O sea, la reconstrucción de una sociedad parte del compromiso personal, que como ciudadanos digamos, ya basta, no estoy de acuerdo, no quiero un sistema en estos términos, no lo denuncio, lo grito y me opongo a un sistema de estas características. Que tengamos una sociedad que tiene sus errores, que tiene sus deformaciones, eso es lógico y natural. A lo largo de la historia todas las sociedades tienen estas deformaciones. El tema es identificarlas y corregirlas para poder seguir evolucionando. Si no las identificamos, si las identificamos y nos hacemos de la vista gorda, luego entonces no nos quejemos del resultado que tenemos de malos gobiernos, de procesos viciados, de que nada funciona, de que no podemos confiar en la persona de al lado, porque estamos rompiendo nuestro tejido social. En cambio, si como sociedad identificamos nuestros errores, los corregimos, nos esforzamos cada uno por ser mejor, hacer a cada quien lo que le toque, el estudiante a estudiar, el profesor a enseñar, el trabajador a trabajar, el financiero a generar mejores esquemas de finanzas, el político a buscar mecanismos para el bien común. Si cada quien hiciéramos lo que nos toca, y hacia eso es donde tendríamos que estar evolucionando en lo personal, en lo general, y exigirlo como ciudadano, otro país habremos de construir. Entonces, yo sí creo de forma muy categórica en que tenemos que empezar por uno, a indignarnos, a decirlo, expresarlo y hacer la presión suficiente para que las instancias a las que les corresponde, a las que les pagamos como ciudadanos para que cumplan ciertos trabajos, cumplan las responsabilidades que ellos les implica, nos den cuenta de ello. No es un tema de caprichos, no es un tema de ocurrencias, es simple y sencillamente que hagan aquel trabajo por el que les estamos pagando, y nosotros como ciudadanos cumplamos nuestros deberes, nuestras obligaciones, y al mismo tiempo exijamos nuestros derechos. No nos tenemos que dejar, pero tampoco debemos dejar pasar que alguien haga algo que no es acorde a lo que son las reglas de convivencia que ya nos dimos a través de nuestras leyes. Caray, qué situación, pues lo que nos comenta, pues sí es importante que desde uno mismo empiece la reacción para corregir toda esta sociedad. Ya se han visto casos en el pasado, ¿no? El caso de si no me recuerdo, Fausto Alzati, que también se le encontró una situación semejante y él renunció, o a lo mejor lo obligaron, pero ahí sí se cumplió esta situación, que no podía permanecer alguien que está cuestionado en un cargo de esa naturaleza. Ahora imaginémonos a esta licenciada ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esto le da más particularidad y más gravedad al asunto. ¿Cuál es la confianza que va a tener la ciudadanía en sus determinaciones? Esa falta de escrúpulo, esa falta de vergüenza de decir, bueno, pues si ya detectaron esta situación irregular, anormal, pues lo mejor es que se retirara por pie propio. Sin embargo, no lo ha hecho. Doctor, estamos igual de consternados. Esto va a generar pues un muy mal antecedente en nuestro país. La universidad
dejando en manos de otros lo que es su responsabilidad. Una persona que dice yo aquí estoy y no me muevo, y además apoyada por poder público, por poder político también. Una situación que deja en indefensión, sin duda, a todos los ciudadanos que no tenemos acceso a esos niveles. Triste, indignante, preocupante, como usted lo dice en este mensaje, todo lo que se está viviendo con este caso, un caso que debiera ser tan sencillo como de inmediato la propia ministra haber salido del cargo. No ha sido así, ha llegado hasta los más altos niveles, el rector de la UNAM está enterado y han prácticamente, como usted lo ha descrito, renunciado a su capacidad, a su autoridad, a su derecho de dirimir esta situación para que no se repitiera, y sin embargo no ha sido así. Gracias por esta colaboración. Doctor Ramón Ignacio Cabrera León, queremos decir que también es director de la firma Spetzen, despacho legal especializado en prevención de lavado de dinero, propiedad intelectual y litigio fiscal y administrativo. Muchas gracias por esta colaboración. ¿Quiere cerrar con algún comentario? Muchas gracias por el espacio, por poderme permitir compartir con su auditorio y quizás no dejar este mensaje de desolación. Yo creo que el tema es, hagamos lo que nos toca como sociedad. Reclamemos, hagámoslo público, expresemos nuestra inconformidad y obliguemos a la autoridad a que actúe en consecuencia. Doctor, antes de despedirnos, nos llegan unas preguntas de nuestra audiencia, ojalá nos pueda responder brevemente. Dice, si la universidad no resuelve conforme a sus facultades legales, la persona quejosa o demandante podría ir a una corte internacional. Y la otra pregunta es, si a la ministra le revocan título y cédula profesional, ¿generaría una oleada de amparos o apelaciones, si es el término apropiado, en los casos de sentencias o jurisprudencias en los que haya participado? Mira, en la primera parte yo creo que con el regreso que hizo de la Secretaría de Educación Pública el día de ayer del tema a la Universidad Nacional Autónoma de México, esperemos que la universidad recapacite y actúe en consecuencia, y ya tendríamos que ver cuáles son las instancias como universitarios para obligar a nuestras autoridades universitarias a que actúen conforme a lo que marca nuestra legislación universitaria. Eso por una parte. Por la otra parte, ha estado mucho en discusión el qué pasaría con todas aquellas sentencias y actos en los que ha actuado la ministra. Recordemos que en el siglo XIX, en estos vaivenes políticos que tuvo el país, que llegaban autoridades de facto, que no pasaban por los procesos originales, ya se tomaron algunas decisiones desde el siglo XIX que dijeron, bueno, a ver, vamos a deslegitimar esta autoridad que no cumplió, que llegó por la vía de la violencia, que fue una usurpadora de la función pública, pero para seguridad de todos, con una medida de alguna manera salomónica, mantengamos la vigencia de los actos que emitió. Esto para evitar un mal mayor, porque si no, imagínate la incertidumbre e inseguridad que se generaría. Si retomamos lo que hicieron los jueces en el siglo XIX y lo trasladamos a este siglo XXI, bueno, primero vemos que no habría evolucionado mucho nuestro país en 2 siglos, pero el otro resultado es que le acabaron dando una solución práctica que no conflictuó de más lo ya de por sí convulso del tema político. Yo creo que los tribunales, en la eventualidad, en ese supuesto de que ya no tuviéramos a la ministra, que le retiraran el título y que empezaran a cuestionar muchas personas los actos que ella hubiera emitido, lo más probable es que las autoridades retomaran esos criterios y mantuvieran la vigencia de los actos, porque si no sería generar un verdadero y auténtico caos de dimensiones desconocidas. Y una de las cosas que el derecho tiene que generarnos es precisamente seguridad y certeza. Entonces, yo creo que cualquier decisión que se tomara tendría que tener como eje de esa finalidad del sistema jurídico mexicano y de cualquier otro país, el dar la mayor certeza y la mayor seguridad
de qué a las personas. Entonces yo creo que se mantendrían, o sea, yo creo que se mantendrían las decisiones de la ministra independientemente de que fuera retirado o invalidado su título y su patente para ejercer profesionalmente. Correcto, muchas gracias nuevamente, doctor Ramón Cabrera, que tenga un excelente día, gracias por esta colaboración y ojalá en futuras situaciones como esta podamos contar con su opinión. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, hasta luego.